Iberoamericana, autoridades, señoras y señores. Permítanme que comience estas palabras con mi sincero agradecimiento a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana por su amable invitación para asistir y presidir esta sesión solemne. También quiero sumarme a las expresiones de solidaridad y afecto dedicadas a nuestro hermano pueblo guatemalteco, que sufre las consecuencias de un terremoto estos últimos días. Es un placer y un honor saludarles, compartir este acto con todos ustedes y ahora dirigirles la palabra. Y aprovecho la ocasión para darles la más afectuosa bienvenida a España, a todos los representantes que desde tantos países americanos y europeos han venido a participar en este importante encuentro parlamentario de ámbito intercontinental. En esta ocasión, tan llena de vocación histórica y esperanza de futuro, resulta obligado destacar e insistir, y lo hago con especial orgullo, en el hecho de que esta ceremonia tenga lugar en Cádiz, en esta bella e histórica ciudad de nuestra querida Andalucía, que siempre recibe generosa que la visita y comparte su luz. Y lo hacemos en este oratorio de San Felipe Neri, un lugar, un espacio donde hace, como ya saben, 200 años, lo que podemos llamar la primera asamblea parlamentaria euro-latinoamericana de la historia, compuesta por los entonces diputados españoles de ambos hemisferios, reunidos aquí mismo, aprobó el primer texto constitucional de ámbito intercontinental, esencialmente americano y europeo. Por ello es de justicia reconocer el acierto de Eurolat al haber elegido esta ciudad para la realización de sus trabajos, demostrando así el respeto y el aprecio por las raíces, la historia y lo mejor de la tradición parlamentaria de nuestros países. La Asamblea de Eurolat nos ofrece hoy una oportunidad idónea de subrayar de las relaciones entre nuestras dos regiones, tanto a nivel general como en el ámbito estrictamente parlamentario que nos concierne ahora, y de reflexionar sobre las mejores vías para reforzar esas relaciones desde la base de nuestros principios e intereses compartidos, como bien hemos escuchado esta tarde. En estas intervenciones que me han precedido hemos podido escuchar ampliamente los múltiples aspectos y las grandes potencialidades de esas relaciones, de esos vínculos. Por ello me permitiré resaltar brevemente el profundo compromiso que España tiene y siente con una vinculación cada vez más estrecha entre nuestras regiones y con este concreto ejercicio o vertiente parlamentaria de esas relaciones. Un compromiso que parte de la misma identidad de España como nación europea, con una sustancial dimensión iberoamericana, y que desde nuestro país hemos llevado siempre a la práctica con espíritu solidario y con visión de futuro, sobre todo en las últimas décadas, desde nuestra transición a la democracia y la extensión de la democracia también en el ámbito latinoamericano. En efecto, desde España se ha impulsado siempre el fortalecimiento de sus lazos a través de múltiples acciones en todos los campos, contribuyendo al establecimiento de la Asociación Estratégica Biregional, Unión Europea, América Latina y Caribe, albergando cumbres regionales durante nuestras presidencias del Consejo de la Unión Europea, trabajando codo con codo en esa dirección con todas las instituciones europeas, comenzando acuerdos con Estados iberoamericanos y buscando, en definitiva, la consecución de resultados tangibles y beneficiosos para las sociedades de nuestros países. Por otro lado, la dimensión americana en España, a la que me he referido, fundada en hondas afinidades históricas, lingüísticas y culturales, que ya sobrepasan el medio milenio de duración, nos ha llevado a articular conjuntamente con los demás países iberoamericanos una comunidad de naciones que cuenta con una estructura institucional orientada a promover la concertación y la cooperación. Entre sus principales instancias se encuentra el Foro Parlamentario Iberoamericano, que precisamente en su última edición se refirió a la importancia de las relaciones de Iberoamérica con la Unión Europea y a la necesidad de profundizar en ese conocimiento mutuo. En los próximos días, como bien saben, y
y en esta misma ciudad, la Comunidad Iberoamericana de Naciones celebrará su 22ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de impulsar una relación renovada entre los países iberoamericanos, abordando cuestiones fundamentales como el desarrollo económico al servicio de la ciudadanía, el desarrollo de las infraestructuras, la promoción de las pequeñas y medianas empresas y la potenciación de la educación y de la cultura. Todo ello desde la perspectiva de la necesaria creación de empleo digno para todos nuestros ciudadanos. Y el próximo mes de enero, en Santiago de Chile, tendrá lugar una nueva edición de las cumbres entre América Latina y Caribe y la Unión Europea, que permitirá a ambas regiones seguir explorando y optimizando su potencial conjunto en los ámbitos económico, comercial y político. Tanto desde el espacio iberoamericano como desde el euro-latinoamericano, nuestros países trabajan día a día a favor del progreso de todas nuestras sociedades. Señoras y señores, en esta sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana quiero agradecerles su trabajo y animarles a que continúen su labor en beneficio de las mejores relaciones entre nuestras regiones, dos regiones que tanto comparten y tanto pueden hacer juntas en el mundo crecientemente globalizado del siglo XXI. Deseo de corazón que ese mensaje de agradecimiento y de ánimo a los parlamentarios euro-latinoamericanos de hoy se convierta al mismo tiempo en un homenaje a los diputados que, procedentes de muchos territorios de América y de esta parte de Europa, que es España, se reunieron aquí hace 2 siglos para luchar por la democracia, la soberanía y las libertades de los ciudadanos. Muchas gracias.